Hola, buenas tardes. Nos encontramos esta tarde en el Centro de Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso para comenzar con nuestro ciclo de conversaciones en línea sobre el liderazgo pedagógico. En esta ocasión tenemos con nosotros a María Victoria Martínez, más conocida como Marivi. Hola. Y ella es profesora de matemáticas, doctorada en didáctica de matemáticas, de las matemáticas, y de la Universidad de Granada, y actualmente te encuentras trabajando en el CIAE, Centro de Investigaciones Avanzada en Educación. Muy bien. Y eres subcoordinadora de Mejor Matemática. Exacto. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Bárbara. Qué bueno. Un encanto tenerte acá. En nuestro webinar vamos a hablar hoy día sobre... Bueno, voy a explicar un poquito el ciclo de webinars. El ciclo de webinars se va a tratar sobre la responsabilidad más importante, una de las responsabilidades más importantes de los directores es crear las condiciones para que todos los estudiantes logren aprender a través de los profesores. Para esto, entonces, es muy importante que puedan liderar un mejoramiento continuo de la enseñanza, que puedan reconocer cuando una clase es buena y cuando una clase necesita un poco más de incentivos, orientarla un poco mejor. Para esto, para que puedan crear las condiciones para un desarrollo profesional efectivo. Entonces, para esto invitamos hoy día a María Victoria, porque hoy día vamos a hablar de matemáticas. ¿Ok? Entonces, partamos un poco contándome qué es lo que hace Mejor Matemática y cómo vamos desde ahí a desarrollar el acompañamiento en el aula. Bueno, Mejor Matemática, y por qué tiene sentido un poco contarles de Mejor Matemática en esta conversación, es un programa de acompañamiento en el área de matemática, acompañamiento en la escuela, a los docentes, y ese acompañamiento se basa en la utilización de la observación de clase y la retroalimentación de clases para el desarrollo profesional. En ese sentido, nosotros entendemos que la observación y la retroalimentación de clase es una gran herramienta y quizás le haga sentido entonces a las personas que están participando hoy día de la conversación, ya que por ley en el fondo ahora todo en las escuelas se debe observar clases, pero es una herramienta que no necesariamente tenemos la expertise de cómo utilizarla para el mejoramiento en el aula. Y en ese sentido, Mejor Matemática es una experiencia con escuelas públicas, inicialmente en escuelas aquí en Santiago, ahora también estamos trabajando con una escuela en Castro, que se propone justamente utilizar la observación y la retroalimentación para el desarrollo profesional docente y a la vez utilizarla como una forma de crear comunidades de aprendizaje dentro de la escuela, comunidades de aprendizaje que tengan como foco mejorar dentro del aula para mejorar los aprendizajes de los niños, siempre como tener ese foco sin perderlo, porque a veces nos entretenemos hablando de la mejora docente, pero eso tiene un objetivo súper claro que es mejor aprendizaje. Claro, perfecto. Como también tomando lo que tú dices sobre, ahora es obligación por ley, pero es muy importante que podamos darle sentido a eso, y eso también tiene un poco el foco de esta conversación hoy día, poder darle un sentido a esta observación y poder dar algunas herramientas para saber qué cosa mirar en particular, porque una clase de ciencias puede ser muy distinta a una clase de matemáticas y las personas que van a ir a acompañar, que pueden ser directores, podrían ser también perfectamente UTP, jefe de departamento. Nosotros estamos haciendo ahora un trabajo súper interesante con los líderes medios, que nosotros hicimos una investigación que consideramos a los líderes medios, los jefes de UTP, jefes de departamento, jefes de ciclo, bueno, también otros que son más formativos, como los encargados de convivencia, los inspectores generales, y queremos que ellos también puedan sentirse que pueden acompañar clases que no son tal vez de su disciplina de formación inicial. Entonces por eso queremos que tú nos cuentes tal vez algunos indicadores particulares que pueden servirnos para observar las clases y tener herramientas más adecuadas para eso. Mira, nosotros el trabajo que hemos ido aprendiendo, porque para nosotros este programa Mejor Matemática, por sobre todas las cosas, además de tener el anhelo de ser un aporte concreto a las escuelas donde trabajamos, también ha sido una instancia de un montón de aprendizaje. Una de las cosas que son súper importantes, creemos, en la observación de clase, y ahí guardo un montón de relación con lo que dices tú, de que efectivamente es un proceso al que se le puede sacar mucho partido pensando en la mejora docente y en el desarrollo profesional, es
además de trabajar como desde el liderazgo de los equipos directivos, es incluso poder hacer que ese proceso sea permeable hasta llegar, en el mejor de los casos, al trabajo con los pares. O sea, sería ideal que la observación y la retroalimentación se instale de tal manera que exista la confianza para que yo me observe con un colega y poder acompañarnos en el quehacer cotidiano. Eso claramente no es fácil, pero ahí hay un gran desafío para el que tenemos que trabajar, por una parte. Con Mejor Matemática, una de las cosas que hemos aprendido es que es súper importante definir qué vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? Porque además respecto de eso, después vamos a retroalimentar. Y eso en gran medida va a definir qué es lo que tengo que mejorar. Entonces es una serie de definiciones que no necesariamente tiene que ser mediante pautas de observación súper rígidas, pero sí por lo menos que sean muy claras. O sea que yo, jefe de UTP, o yo, jefe de departamento, o yo, par, tenga muy claro, si entro a mirar clases, qué es lo que voy a mirar, qué es lo que tengo que mirar también, de qué manera tomar nota, de manera que eso sea un material efectivo después para poder conversar. Y eso nosotros lo hemos ido desarrollando mediante la definición de una pauta de observación, en este caso de matemática. Podría ser de cualquier otra disciplina, pero mejor matemática, obviamente, definir una pauta para clases de matemática. Una pregunta, por ejemplo, pensamos que tal vez es importante decir que una pauta debe ser consensuada, o sea, si yo vamos a entrar a un aula es importante que todos sepamos la pauta que vamos a utilizar. Sí, eso es súper importante porque en el caso de Mejor Matemática nosotros ocupamos una pauta de observación que si bien no se lleva a consenso con los profesores, porque es una pauta que hemos ido desarrollando en el tiempo, sí los profesores la conocen absolutamente, o sea, no hay un factor sorpresa de por medio. Y eso es bien interesante porque también eso es como una especie de declaración de principios respecto de lo que consideramos que es importante. Lo que consideramos que es importante, pero también, como te decía, lo que me va a permitir mejorar. Entonces, una buena pauta también define en qué nivel estoy yo en alguna práctica. Un numerito que me diga soy bueno o soy malo, sino que en esta práctica, vamos a ver después los indicadores, entonces vamos a tener mejor ejemplo de eso, estoy en tal nivel y de qué manera puedo mejorar ese nivel, que es la idea. La idea no es evaluar para calificar, sino que absolutamente el proceso. Para que entendamos que es un proceso de toma de decisiones en base a información y desde esa información tomar decisiones mejores respecto al desarrollo profesional, sabiendo en qué habilidades... ¿Desde dónde parto? Claro, desde dónde estoy más débil, desde dónde no, y ahí enfocarse. Desde dónde parto y también hacia dónde me dirijo, porque no es solamente una medición para decir, mira, estás en tal nivel, sino que también la pauta tiene una pretensión de decir lo deseable es, y de qué manera puedo llegar a ese deseable, que muchas veces nos quedamos súper cortos de ejemplo. Y eso es complejo de repente, porque yo creo que hay muchas cosas que compartimos, por decir una cosa genérica, podemos decir, es sumamente deseable desarrollar competencias en el aula. O sea, nadie nos va a contradecir eso, estamos todos de acuerdo. Pero ¿cómo desarrollamos competencias? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué es un buen ejemplo? ¿Qué herramienta tengo yo, profesor, dentro del aula para hacer desarrollo de esas competencias? De repente hay unos conceptos blancos que estamos todos de acuerdo, pero no sabemos cómo materializarlo y hacerlo efectivo. Y precisamente de eso se trata esta conversación en línea, para que tú nos puedas dar como ejemplos más concretos de cómo podríamos mejorar tal vez y qué mirar. Y eso me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo tal vez tú me contarás cómo llegaron a este deseable? A estos niveles deseables, ¿cómo construyeron? ¿Cuál era el indicador más importante que otro? ¿Qué sé yo? Mira, la pauta de observación, que no sé yo si la estamos mostrando algo. ¿Estamos mostrándola? La pauta de observación es ¿Qué observar y retroalimentar? La observación nosotros lo construimos en base a conocer hartos instrumentos de observación. Algunos que son genéricos, como CLASS, que lo que mira como instrumento es un instrumento construido en Estados Unidos y está basado en mirar interacciones en el aula, pero este instrumento tenía la pretensión de mirar la clase de matemática, entonces igual tomamos varios otros referentes de instrumentos que se refieren a matemática, pero también debo decir como con el bagaje que teníamos de observar hartas clases en Chile, porque también, claro, tomar un instrumento de fuera que podía darme un montón de detalles de un montón de cosas, no necesariamente era útil además para retroalimentar. Una pauta idealmente no debe ser muy extensa, porque si yo te cuento
que miré tu clase y te cuento respecto de 30 cosas, lo más probable, o que conversemos, no es que yo te cuente, sino que conversemos respecto de 30 cosas, es difícil que yo me lleve a algo muy concreto. Claro. De hecho, yo creo que la pauta todavía es larga, eso que no es tan larga, pero la idea es tener como una cantidad de elementos que sean como cruciales. Quiero hacer un punto que nosotros vamos a subir la pauta a nuestra página web www.lidereducativos.cl, así que van a poder acceder a ella con toda facilidad cuando se acabe el webinar. Eso. Y lo otro que definimos fue, la pauta tiene niveles, o sea, si yo voy a mirar un determinado elemento, qué es lo que significa estar en un nivel como inicial, en un nivel medio, y lo que definimos como alto no es un alto, sino que es un adecuado. Y eso es bien interesante como de despejar también, porque no pretendemos que tengamos profesores ideales en el sentido de un inalcanzable, sino que sea adecuado sea lo que yo tengo que realizar y que puedo llegar a ello. Claro. No se trata de bajar la vara, ojo, se trata simplemente de llegar a un nivel adecuado y son varios indicadores. Entonces claro, es lo que se esperaría que sucediera en un aula. Perfecto. Varios estudios hablan de que es muy importante poner metas que sean realistas. Exacto. Entonces me parece muy adecuado. Exacto, y por otra parte entonces también tiene esa pretensión los indicadores de ir dando ejemplos de qué es lo que se esperaría en cada uno de ellos. Por lo que te decía, nos cuesta tener buenos ejemplos cuando desarrollamos materiales sin decir qué hacer, porque nuestra pretensión tampoco es decir hay que hacerlo así, sino que desde lo que cada profesor tiene en su labor dentro de su aula, cómo eso lo puede tomar, salvando también todo su estilo, porque si no sería un poco agresivo, por decirlo menos, pensar que vamos a decirle al profesor qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y con un estilo determinado. Perfecto, no es una receta, es una orientación, ¿no? Exactamente. Está muy lejos de ser una receta en realidad, y eso es súper interesante también, importante que quede claro, que no existe esa pretensión. Nos interesa que vinieras tú a contarnos esto porque nosotros tampoco queremos dar una receta, queremos dar orientaciones de una experiencia que se ha dado sabiendo que existen muchas otras experiencias también y que las personas que nos están viendo puedan adecuar esta experiencia a su contexto y usarla como mejor puedan para su desarrollo profesional. Hay una cosa que es interesante de Mejor Matemática que tiene que ver con que efectivamente, es una experiencia, pero como te decía yo al comienzo, es una experiencia de aprendizaje para los profesores que participan en el programa y para todos quienes hemos ido desarrollando el programa en cuanto a su diseño y a su aplicación. Nosotros hemos aprendido un montón de Mejor Matemática y pensamos que tiene que ser así, como que no tiene que ser una cosa estática, porque finalmente aprendemos de la realidad que está en las escuelas, no es en sentido opuesto. Y eso es crucial, y finalmente es crucial porque también entendemos que al trabajar, por ejemplo, con observación y retroalimentación, que es como el elemento central del programa de Mejor Matemática, todos aprendemos, y eso es como la piedra que define todo lo que construimos hacia arriba, porque también con eso existe la convicción de que si yo voy a observar una clase, la persona observada va a aprender porque va a tener alguien que le dé más información, que va a acceder a cosas que yo haciendo la clase no veo, pero por otra parte el que observa también aprende, está aprendiendo de un colega tan profesional como yo que está haciendo cosas en su entorno, en su aula con sus estudiantes. Eso también es lo bonito de poder efectivamente apuntar a generar una comunidad de aprendizaje. Exacto. Pensar en que el par que me viene a observar también me puede aprender muchísimo, aunque no sea de misma disciplina. Hay un cambio de foco grande ahí también, que yo entiendo que no sea inmediato de repente, como por la tradición que tenemos a veces de observación y retroalimentación de clases, pero que es importante redefinir. Y tal como decías tú, tal como es importante convenir los instrumentos de observación, también es importante dedicarle tiempo a esa redefinición y creerla, digamos, que efectivamente creer que esto me va a servir, esto va a ayudar a otro, esto me va a ayudar a mí, o sea, eso es imprescindible, digamos, para despegar en esa dirección. Y una manera muy importante de empezar a hacerlo es ir a la experiencia, porque la experiencia es cuando me voy a dar cuenta que realmente no era tan terrible, que estemos... Tú me contaste, bueno, no sé si lo podemos contar ahora, pero que ustedes para ir desarrollando esta cultura de la colaboración van de a poquito invitando a que la retroalimentación sea compartida, o sea que si yo voy a retroalimentar como director a un par, tal vez también retroalimento a otro profesor y de esa manera el aula se va haciendo más pública.
Sé que... Todo se va haciendo más público, pues de verdad es interesante. O sea, el trabajo que hemos ido haciendo nosotros inicialmente es individual. Hay una figura que es el DAE, que le llamamos docente de apoyo a la escuela, que es externo a la escuela, que es el que observa y trabaja después en retroalimentación con el profesor. Una retroalimentación que también es bien particular porque no es dar información respecto de lo que vi, sino que tiene como una inspiración más parecida a esta, que es conversar respecto de lo que sucedió en el aula, y eso cambia inmediatamente el foco a una construcción conjunta y no a una evaluación vertical, por así decirlo. Y como la pretensión de Mejor Matemática es instalar capacidades en la escuela, eso nos hace definir que el proceso de observación y retroalimentación vaya tendiendo en términos ideales, porque eso va tomando los tiempos respecto de cómo la gente se vaya sintiendo también, a realizar procesos de observación y retro ya no individuales, sino que pueden ser grupales. Grupales entendamos que pueden ser 2 personas, que por ejemplo hayan 2 profesoras que hacen primero básico y se les observe clase a ellas y después ya se trabaje como en conjunto, y por lo tanto, como te decía, eso hace que todo sea público, pues. Claro. Porque yo entonces también que retroalimento no debo tener susto de que vean como retroalimento, porque es un espacio de aprendizaje. Entonces cambia el foco en todos los aspectos, no solamente respecto del observado, sino que de todos los actores del proceso. Perfecto. Bueno, ahora hablemos un poco de qué observar. En el fondo hemos hablado, no dijimos nada al respecto. Nosotros en la pauta le hemos llamado Mateo a la pauta, cariñosamente. La pauta Mateo viene de observación de matemática. Tiene 2 partes, por así decirlo. Tiene una cantidad de indicadores generales que podríamos decir que se pueden observar como en cualquier clase, en cualquier aula. Seguramente hay algunas que son más particulares, no es mi especialidad, digamos, si observamos educación física o quizás arte, no lo sé, claro. Pero en una clase como relativamente tradicional, por así decirlo, se pueden observar. Y esos indicadores que los pueden mirar en la diapositiva, claro. ¿Sí? No vamos a profundizar en eso, sino que... No, o sea, está el listado y como les decía Bárbara, la idea es que esté el material respecto de la definición de todos ellos después colgado en la web y puedan acceder y por supuesto contactar si tienen dudas. La idea también de venir a contar lo que hacemos es ir generando redes de contacto para poder acompañarnos en esto y ayudarnos, porque todos necesitamos. Ahí tengo una pregunta que me parece que puede ser una pregunta de muchas personas, que es, por ejemplo, puede ser que alguien en matemática es lo mejor del mundo y le gustaría mucho que vinieran a su escuela. ¿Eso es factible? Sí, claro. O sea, nosotros hemos ido desarrollando todo esto mismo y todo este aprendizaje también de la observación y retroalimentación para el acompañamiento, pensando en que sea útil para las escuelas. Por lo tanto, o sea, la invitación es el contacto vía líderes educativos o a través de la página del CIAE también. Encantados, de eso se trata, digamos. Bueno, ahora vámonos a los indicadores. Los indicadores, como les decía, hay un grupo de indicadores que son genéricos, que tienen que ver sobre todo con organización del aula y con gestión del aula, y como ustedes pueden ver se refieren a, si es que desde cosas muy tradicionales como si existe un objetivo de la clase y un cierre, hasta cómo se utiliza el tiempo, si hay uso de recursos entendiendo desde el libro de texto en adelante, digamos, cómo es el clima, si es que hay participación, etcétera, etcétera. Y luego hay un grupo de indicadores específicos para matemática, y hay uno que puede que les llame un poquito la atención, que es el primero de esos indicadores, que es expresión verbal. Y entendemos que la expresión verbal también es muy específica de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, claro. Por eso lo ponemos como un indicador específico. Y luego están todos los demás, dentro de ellos está el lenguaje matemático, uso del lenguaje matemático por parte del profesor y cómo lo promueven sus estudiantes, uso de distintas representaciones y procedimientos, pensando sobre todo en destacar que, a diferencia de lo que muchos creen, la matemática no es de respuesta única en la mayoría de su quehacer, ni de una sola forma de representar o de proceder, sino que sea de el ensayo y el error, de la discusión dentro del aula, etcétera, etcétera. Promoción del pensamiento, que lo vamos a ver un poquito con más de detalle ahora. Aprovechamiento del error, que también es un indicador bien bonito, porque comentábamos en algún momento nosotros que tiene que ver también con la convicción de que el error, tanto dentro del aula como en nuestra vida profesional y no profesional, es parte constitutiva de lo que hacemos y por lo tanto es una instancia también de aprendizaje, más que una cosa a evitar.
Y luego tenemos uso de las producciones matemáticas de los estudiantes, que consiste en cómo el profesor toma lo que los chiquillos elaboran, matemáticamente hablando en este caso, para incorporarlo al desarrollo de la clase. Y como último indicador siempre registramos si hay errores matemáticos, pensando también en que es información importante para trabajar con los profesores, no pensando en que le vamos a decir cometiste tal error o no, sino que al revés, es que son instancias también de formación y aprendizaje. Tal cual como es el aprovechamiento del error en los estudiantes. Absolutamente, claro. Entonces, eso pasa y en todas las clases puede que haya sucedido algo que signifique que una definición o una explicación haya quedado un poco más laxa o menos y trabajar sobre eso es para aprendizaje. Mejorar. Exactamente. Perfecto. Ahora entonces vamos a hablar de algunos indicadores que tú nos hemos comentado harto al respecto y que tal vez suenen un poco... ¿Qué es esto? ¿Cómo se relaciona con las matemáticas? ¿Cómo se baja la promoción del pensamiento a las matemáticas? Sí, escogimos dos indicadores pensando en dar mejores ejemplos respecto de qué se tratan. Uno es promoción del pensamiento porque es como un bonito nombre, ¿no? Como es súper importante promover el pensamiento dentro de las aulas, súper deseable que en las aulas se piense, bueno, que en la vida se piense. Entonces, ¿qué debe hacer el profesor o la profesora para que eso suceda en el aula? Y en ese sentido nosotros proponemos este indicador que justamente lo que observa dentro de las aulas es si es que existe esta promoción. Y esa promoción se entiende con dos elementos. Una referida a las oportunidades que los estudiantes tienen de expresarse en torno a ciertas ideas, matemáticas, conceptos, argumentar, por ejemplo. Y esas oportunidades se leen a partir de las buenas preguntas que se hagan en clase. Buenas preguntas inicialmente pueden ser del profesor, pero también es muy deseable que los estudiantes hagan buenas preguntas. Claro. Entonces eso es como el primer elemento, que hayan buenas preguntas en el aula. Que haya curiosidad. Que haya curiosidad, sí. Y bueno, vamos a ver al tiro a qué nos referimos con esas buenas preguntas. Pero por otro lado también está, que es como el pecado de nosotros los profes, yo lo digo con mucho cariño porque yo soy profe también, es que a veces nos come un poco la ansiedad. Y es dar tiempo para que se respondan esas buenas preguntas. Muchas veces hacemos una muy buena pregunta o un niño hace una muy buena pregunta y como tenemos un montón de urgencias como la cobertura curricular, que hay que terminar la clase, que va a sonar el timbre, respondemos nosotros antes de que respondan los estudiantes o de darles tiempos para pensar. Entonces, en realidad, para que se promueva el pensamiento tienen que haber estas oportunidades, tienen que haber buenas preguntas, pero también tiene que haber la oportunidad de alcanzar a pensar. Eso también es un poquito un cambio cultural porque todos somos muy acelerados y todos estamos como constantemente, la paciencia ya... Se agota rápido, todo el tiempo. También se entiende, y con eso, o sea, eso es importante recalcarlo, porque las exigencias son hartas. O sea, no es una justificación sin eso, sino que es una realidad. Y por eso nombraba la cobertura curricular, porque es lo que siempre nos persigue. Siempre hay poco tiempo. Pero sin embargo, hay ciertas cosas en las que merece mucho la pena dar ese tiempo. Y ese tiempo a veces, y es un ejercicio bonito de que uno haga en el aula, es contar hasta 5. Entonces no es que yo voy a dar 15 minutos para que piensen en torno a una pregunta, sino que a veces es contar hasta 5 mentalmente, porque lo más probable es que un niño salte con una respuesta. Entonces ese dar tiempo a veces es mucho más humilde y mucho más austero de lo que podemos llegar a imaginar. Entonces, bueno, ese es el indicador, que hayan buenas preguntas y dar tiempo, y por eso nosotros definimos como el nivel adecuado de ese indicador los dos elementos. O sea, ¿qué es lo que sería adecuado? Que hayan preguntas con esas características que decimos que inviten a pensar, que inviten a argumentar, que cambien condiciones. Por ejemplo, en matemática es bien evidente cuando cambian condiciones. Decimos, si esto funcionó para los números positivos, ¿qué pasaría con los negativos? ¿O qué sucedería si le ponemos un 0? O qué sé yo. Ese tipo de preguntas existan y luego entonces que demos tiempo. Eso sería estar en un nivel adecuado. Si sucede solo que doy buenas preguntas, por ejemplo, pero no doy tiempo, tengo algo en lo que mejorar. Claro. Ese es el mensaje, digamos. ¿Podemos dar un ejemplo de esto? Para que hemos hablado harto de que hay muchas cosas que uno dice, pero ¿podemos bajarlo? Sí, o sea, trajimos un ejemplo sencillo, pensando en que podamos visualizar de qué se trata. Y
Un ejemplo como bastante cotidiano es que en clase de matemática sucede mucho también como por el apego a que no queden cabos sueltos, que normalmente partimos por las definiciones, luego los ejemplos y luego los ejercicios. Entonces yo ponía como un ejemplo deseable, ponía ahí el ejemplo del caso de una profesora que viene trabajando con fracciones propias, con digamos fracciones que están entre 0 y 1 en este caso, si son positivas, y quiere pasar a trabajar el hecho de que existen fracciones impropias o la unidad. Entonces, una buena pregunta es analizar las fracciones que los niños conocen hasta ese momento, que son aquellas en que el numerador es menor que el denominador, y preguntar, lanzar la pregunta, ¿qué sucedería si el denominador es más pequeño que el denominador? Que ahí en ese caso sobrepasaríamos la unidad. Entonces poníamos ese ejemplo, y podría ser también que el ejercicio de hacer preguntas de ese estilo, que son preguntas abiertas, lleve a los niños a tener muchas dudas y confundirse, porque tampoco esto es tan maravilloso. O sea, yo puedo hacer una pregunta súper buena y que lleve en un primer momento solo a confusión. Entonces poníamos en ese ejemplo que podía suceder entonces que la profesora, después de que vea que hay un tiempito de confusión, en vez de dar la respuesta, genere otra pregunta, que sería como la idea de andamiar, por ejemplo. Decir, ok, si estamos confundidos en ese caso, veamos un caso intermedio, que sería que el numerador sea igual al denominador y que los niños tengan que graficarla, por ejemplo, y de esa manera acercarse a la respuesta y empezar a indagar. Entonces distinguíamos en ese ejemplo, que era lo que habíamos puesto en la diapositiva, los 3 elementos. Uno era una pregunta cambiando condiciones, que sería cambiando el hecho de que el denominador sea más pequeño que el numerador. El elemento tiempo, dejar que los niños piensen, y en este caso si hay confusión, generar una nueva pregunta. Y eso tiene que ver un poco con lo que decías tú de tener un poco de paciencia, esperar y planificar también. Si esta pregunta no me funciona, ¿cómo hago para que funcione de alguna manera? No renunciar a ella, que sería el dar la respuesta, claro, por ejemplo. Perfecto. Otro que nos llama especialmente la atención es el indicador de aprovechamiento del error, porque creo que ese indicador en particular nos puede ayudar a después poder como conversar respecto a la colaboración y respecto de otras cosas que trascienden el aula, pero que son condiciones básicas para poder generar un desarrollo profesional en la escuela. Nosotros con aprovechamiento del error pensamos, por una parte, o sea, yo lo digo un poco así, pensar que los errores dentro del aula existen y plantear un tema tabú. O sea, que no pensar que los niños no se equivoquen, sino que asumir que dentro de todo lo que es indagar, buscar, esta misma idea de promover el pensamiento me puede llevar a una hipótesis que es errada y tendré que buscar la vuelta para encontrar por qué no funciona, y todos esos son errores o dificultades. Entonces el indicador de aprovechamiento del error, por eso tiene esa palabrita adelante, que es aprovecharlo, entenderlo como una instancia de aprendizaje. Ahora, eso también tiene como en esta pauta como un elemento de realidad, porque yo podría, claro, pescar cada error de un niño y aprovecharlo, pero también me podría pasar toda la clase incorporando conceptualmente un error. Y por eso nosotros decimos, ¿qué es deseable en el aula? En el aula esperaríamos que el profesor pueda corregir o acompañar todas las dificultades o errores, y por lo menos incorporar alguno que enriquezca la clase, o sea, pescar alguno y discutirlo con un grupo de estudiantes o con la clase completa. Entonces, por eso hablamos de que existe en ese indicador, en el nivel adecuado, el hecho de que se corrijan los errores y que por lo menos se incorpore alguno de ellos a la discusión. Y ahí teníamos un pequeño ejemplo también, ya que habíamos hablado de fracciones, de promoción de pensamiento, dije como la temática en torno a fracciones, que es un tema bastante común. Y planteamos como un error común que si un niño, por ejemplo, está amplificando una fracción por 2, un error súper común es que al amplificar, en vez de multiplicar tanto el numerador como el denominador por el número que está amplificando, multiplique solo el numerador. ¿Qué sería una corrección en este caso? Muy directa, es decirle a un niño, oye, ahí hay un error, hay que tanto multiplicar el numerador como el denominador. Eso sería corregir, que el niño no se quede con el error.
Pero ¿qué pensamos que es lo deseable? Es que si vemos que eso es un error común dentro del aula, dediquemos un tiempo a lo que llamamos remediar. Entonces, que repasemos el hecho de que al amplificar obtenemos una fracción equivalente y que la fracción en este caso que obtuve con mi procedimiento erróneo de solo multiplicar el numerador no es equivalente a la original, y eso se puede hacer, mostrábamos ahí pidiéndole a los niños que grafiquen. Y cuando quede en evidencia que en realidad estoy obteniendo algo que es incorrecto por esa razón, trabajar el hecho de que al multiplicar el numerador y el denominador sí obtengo una fracción equivalente porque estoy dividiendo el entero en un número de partes mayor, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea, de considerar que ese error, que puede ser simplemente un error de cálculo, no necesariamente es solo un error de cálculo, sino que discutamos por qué estamos en eso, por qué es un error y dónde puede estar esa raíz, y significa entonces discutir algo conceptualmente. Claro. Porque también ahí está este concepto de clases de matemática de que tenemos que llegar a un buen resultado nomás. Es probable que no lleguemos a un buen resultado nomás, pero sí haya habido una instancia de discusión que haya enriquecido muchísimo más el pensar y el hacer y el discutir que llegar o no al resultado, o que solo llegar al resultado correcto. Claro. Entender que es un proceso y que puede tener tal vez algunos errores, pero en el fondo lo que importa es poder enseñar la forma de pensar. Exactamente. Matemáticamente. Exacto, y de discutir y de insistir, porque también eso tiene el error, que tenemos que tener como cierta resistencia también a la frustración. O sea, si nos equivocamos, habrá que buscar la forma de hacerlo mejor, encontrar, insistir, y eso es todo parte como de cómo plantear la actividad también matemática dentro del aula. Y ahí también está la paciencia nuevamente. Y ahí tomamos con la paciencia nuevamente, sí. Muy exactamente. Bueno, para continuar entonces podríamos conversar respecto de este tema que ya estamos levantando, que es el aprovechar el error. Hablamos un poco de abrir las aulas. La pregunta que me gustaría hacerte ahora es ¿qué condiciones consideras tú que son necesarias para que efectivamente se pueda dar un trabajo de acompañamiento, en que pueda entrar un director, un jefe de OTP, un par al aula y pueda efectivamente mirar con esta pauta, con estos indicadores? Tal vez no van a usar los mismos indicadores, tal vez tomen alguno de los indicadores propuestos por Mejor Matemática, pero en el fondo, ¿qué es necesario para poder ir y hacer una retroalimentación? Mira, tú dijiste una cosa súper importante ahí, que nosotros, por ejemplo, en Mejor Matemática, cuando el proceso es el siguiente, se hace como un primer momento de diagnóstico, por así decirlo, donde definimos como el punto de partida y elaboramos con el profesor en conjunto un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo normalmente tiene solamente 2 indicadores en los que se va a trabajar. Tiene relación con lo que decíamos delante, que una pauta de observación no puede ser muy extensa porque uno no es provechoso ni alcanzo siquiera a abarcar ni el ver muchas cosas ni que me vean muchas cosas, los 2 elementos. Y lo mismo con un plan de trabajo. O sea, si uno intenta ser mejor persona, intenta como un pasito a la vez. Y lo mismo con el desarrollo profesional. Si quiero mejorar mi trabajo en el aula, tendré que concentrarme en ciertos elementos, y a medida que eso va mejorando y va siendo incorporado con cierta naturalidad, podré incorporar otros. Lo que sucede normalmente es que cuando uno empieza a mejorar en un elemento, vemos que se arrastran los otros de manera media natural, porque nada es independiente en realidad en la sala de clase. Pero sí es importante como poner el foco en alguna cosa. Entonces, bueno, para allá me dio un poco la idea esta de que es importante que exista en la escuela, primero como claridad de qué es lo que quiero observar para mejorar. Y ahí es súper clave como una detección de necesidades de la escuela, y que sean necesidades que estemos como todos de acuerdo que las necesitamos, porque obviamente nadie va a mejorar en algo que considera que no tiene que mejorar. Y entonces, ahí está como el punto con lo que tú decías antes. La ley dice que hay que observar aula, pero ¿cómo darle sentido? Entonces el sentido se le da si es que como escuela decidimos que tenemos que mejorar en algo. Exactamente, o sea, puede ser un proceso muy vacío como puede ser un proceso muy enriquecedor. Y la idea es que sea lo segundo, por sobre todas las cosas. Y que incluso lo consideráramos así de enriquecedor aunque no existiera la ley. Esa es la gracia. Exacto, más allá de la ley. Exactamente. Entonces,
Eso es un primer elemento, pensar que tiene que haber una detección de necesidades clara que me permita darle sentido al proceso de observación y retroalimentación. Otro punto que yo creo que lo hemos dicho un poco tiene que ver con que todos estemos compartiendo que la observación y la retroalimentación nos sirve para mejorar. Porque si es un proceso que solamente una parte de la escuela considera valiosa, difícilmente vamos a poder generar cambios y difícilmente vamos a poder pensar en esto que estábamos hablando, que son la formación de comunidades de aprendizaje. O sea, para formar parte de una comunidad, quienes la conforman tienen que querer y sentirse parte de esa comunidad. Entonces tiene que ser un proceso que se comparta. Y eso tiene mucho que ver entonces con cómo, y ahí es fundamental el papel que juegan finalmente los líderes de la escuela, el equipo directivo, los jefes de departamento, porque son ellos en el fondo quienes van a promover que el foco de un proceso de observación y retro esté puesto en el desarrollo profesional y no, lo voy a decir más feo todavía, y no en el enjuiciamiento, porque a veces como que la evaluación hasta queda corta, si en realidad lo que tenemos encima es una experiencia de que me dicen todo lo que hago mal. Claro. Entonces cambiar ese foco es crucial. O sea, y sería importante destacar entonces que en una observación tal vez diagnóstica inicial es importante devolver las fortalezas que uno ve. Sí, porque todos tenemos fortalezas. Y eso es súper bonito también de transmitir desde lo empírico, porque uno podría decirlo de manera como romántico, no, claro, si todos tienen cosas buenas, pero empíricamente nosotros con Mejor Matemática hemos visto dos cosas respecto de eso. Uno es que todos los profesores tienen indicadores funcionando muy bien y otros no bien, o sea, y ese es otro mensaje importante, todos tenemos algo que mejorar. No existe el super profesor y eso es maravilloso, porque en verdad la gracia es esa, que podemos desarrollarnos profesionalmente a lo largo de toda la vida. Y lo otro es que existe una heterogeneidad enorme dentro de las escuelas. En todas las escuelas donde hemos estado, no solamente eso lo hemos visto desde Mejor Matemática, sino que otros proyectos anteriores, existen profesores fortalezas y otros con más debilidades. Y eso es importante que esté al servicio de la escuela. Y eso normalmente hay que trabajar para que eso suceda. O sea, que un profesor, por así decirlo, que es muy bueno, que tenemos un súper profesor, eso lo ponga al servicio de la comunidad de profesores, porque eso queda al servicio de los estudiantes de la escuela y no solamente de sus alumnos dentro de su sala. Entonces, movilizar eso es imprescindible, y para que eso se movilice es imprescindible el equipo directivo. O sea, para nosotros ese ha sido el ciclo, como partir del aula y entender que en realidad el aula no tiene como ningún sentido ni se puede movilizar de manera satisfactoria sin la comunidad liderada por el equipo directivo. Y ese es el mensaje que también queremos nosotros transmitir desde el líder educativo y para lo que estamos trabajando mucho. Me dicen por interno que tenemos una pregunta. Contarles que desde el chat tenemos varias preguntas desde Hualpén, Los Vilos, Chillán, Talca. Saludos. Y Felipe desde Valparaíso nos pregunta: ¿es necesario que los profesores sepan con anticipación qué se va a observar en la clase de matemáticas? ¿Cómo le podríamos explicar esos criterios antes de ingresar al aula? Perfecto. Yo puedo adelantar mientras tanto que hemos hablado de esto y que Mariby me contaba que es muy importante que exista un lenguaje común. Por lo tanto, ahí ahora ya te paso la pregunta a ti. O sea, yo creo que es imprescindible que todos sepamos qué es lo que... A ver, tiene que ver con lo que decíamos delante de la detección de necesidades, pero supongamos que haya sido, ya, sabemos en qué queremos mejorar, pero es súper importante convenir que vamos a trabajar en. Y eso quiere decir que cuando alguien entra a la sala a observar, es porque voy a observar aquellas cosas que todos sabemos que son en las que queremos mejorar. Por lo tanto, no hay factor sorpresa, pues no es que yo te voy a ir a mirar a ver si es que te pillo en una cosa que estás haciendo mal, sino que tú sabes que yo lo que voy a ir a mirar, por ejemplo, es, te voy a ayudar. De hecho, no es para ver si tú promueves el pensamiento o no, sino que yo voy a ir a ayudarte y, por ejemplo, voy a anotar todas las preguntas que hiciste y después las vamos a... Esta pregunta la podríamos haber abierto, en vez de decirle cuál es el resultado, preguntarle cómo llegaste al resultado, por ejemplo. Y eso es algo que difícilmente un profesor puede hacer solito, porque tenemos que estar atentos a tantas cosas dentro del aula, que más encima autoobservarme con todos los elementos que eso significa es difícil. Por lo tanto, la gracia es que otro me ayude en eso.
Y ahí está determinado qué es lo que vamos a mirar de antemano. Y esa es la gracia del acompañamiento en aula en cualquier disciplina, Exacto. que tener otros ojos que me ayuden a mirar mejor mi quehacer. Claro, y sabes lo que decías tú también, que habíamos hablado en algún momento de tener un lenguaje común. O sea, si vamos a hablar de desarrollo de competencias, como decía yo antes, toda la escuela sabe a qué nos estamos refiriendo con eso y cómo vamos a desarrollar eso, y por lo tanto veo después en el círculo más pequeñito en mi aula cómo se observa eso. Pero estamos todos hablando de lo mismo. Y eso es como una de las características de una comunidad de aprendizaje, tener un lenguaje en común, tener Exacto. una meta compartida. Eso también es la importancia del trabajo que podemos hacer como líder educativo. Es muy importante que un establecimiento logre generar una visión compartida. Sí. Hacia dónde quieren ir, porque sin eso es difícil que mantengamos la motivación para poder llegar allá. Mira, una de las cosas que nosotros hemos ido viendo con Mejor Matemática es que a veces los profesores se entregan al trabajo en comunidad. O sea, porque, a ver, Mejor Matemática es un elemento externo a la escuela. Claro. Entonces tiene que ganar confianza, tiene el profesor que darle sentido al acompañamiento, y eso termina sucediendo, pero ese trabajo no se va a instalar en la escuela y no le va a hacer sentido a la escuela si es que no existe este apoyo desde el equipo directivo. Porque hay un montón de cosas que resolver con eso. Muchas tienen que ver con lo pedagógico, con lo que decíamos que después efectivamente eso sea un trabajo en comunidad, de la comunidad educativa, y hay otra serie de cosas que tienen que ver con facilitar que esas cosas sucedan desde lo formal, digamos. Por ejemplo, si estamos hablando de que las dos profesoras de primero básico trabajen en conjunto, puede ser una muy buena idea, pero si no tienen ningún módulo en común, no van a poder hacerlo, por ejemplo. Entonces, facilitar las cosas con ese liderazgo con vista a lo pedagógico, y ni siquiera es facilitar, sino que definirlas, así como tenerlo como una prioridad, es sumamente importante. Y por eso no es una frase cliché que se necesita el equipo directivo, es absolutamente real. Claro, es lo que decía en el principio, que en el fondo enmarca este ciclo de liderazgo pedagógico, es crear las condiciones para posibilitar que todos los profesores puedan lograr que todos los alumnos aprendan. Y para eso hay una serie de cosas, que no es solamente que pensemos y tengamos la visión compartida, es también más concreto, como lo que tú dices. Exacto, o sea, como generar esos espacios físicamente, en tiempo, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas que salvaguardar ahí para que esas condiciones existan. O sea, eso es imprescindible. Me dicen que tenemos otra pregunta. Súper. En el chat se está dando un debate interesante en torno al tiempo de observación. Y Ana María desde Santiago pregunta: ¿es efectivo observar la clase de matemáticas no completa? En ocasiones el tiempo no da para observar una clase entera. Entonces, ¿vale la pena hacerlo? Sí, no. Yo creo que eso depende de varias cosas. O sea, yo creo que siempre es más deseable observar clases, aunque sea un fragmento, que no observar. O sea, porque estamos bajo la convicción de que siempre la observación me va a aportar elementos para mejorar la práctica. El tiempo de observación al final también tiene que ver con lo que yo decida observar. Obviamente, si yo quiero observar, por ejemplo, voy a exagerar la nota un poco, pero si yo quiero observar la interacción de los niños, no tiene ningún sentido ir a ver una clase donde toman una prueba. Lo digo así de bruto porque son cosas que suceden también. Si quiero ver sobre todo el momento de que se desafía con la idea de promoción del pensamiento, quizás es mucho más provechoso ir a ver la primera parte de la clase donde el profesor plantea un problema a partir del cual va a sacar ciertos cuestionamientos para desarrollar los contenidos que quiere para el resto de la clase. Entonces, en ese sentido, observar una clase completa siempre te puede dar más información, pero al final depende de lo que quiero mirar y por lo tanto planificar esa observación. O sea, no es entrar sorpresa, sino que si estamos las dos trabajando en el tipo de pregunta, yo te digo, mira, entre las 11:10 y las 11:30 es donde voy a plantear el problema y ahí estaría súper bueno que me pudieras ayudar. Entonces, eso depende un poco, ¿no? Al final tiene que ver todo esto con no observar por observar, sino que planificar la observación, que es importante porque también es un cambio. De repente hay algunas corrientes que dicen, pero si el profesor sabe que lo van a observar,
va a actuar como que lo hace bien, y en realidad estos elementos son como difícilmente actuables, sino que son cosas en las que queremos recoger información para analizar, por lo tanto la actuación como que no tendría sentido. No, y en todo caso, aunque él hiciera su mejor clase y la preparara, igual desde ahí uno también va a poder recoger elementos para que incluso esa mejor clase tan bien preparada mejore. Aparte que es deseable que las preparemos siempre mucho, entonces es fantástico, o sea, siempre la observación de la mejor performance me da información, y eso es fantástico, o sea, si estamos con esa inspiración, por supuesto, que preparen todas las clases que se van a observar si se quiere, o sea, de eso se trata, digamos. ¿Existe alguna otra pregunta? Jessica Ponce nos pregunta, desde el chat, recuerden enviarnos sus preguntas. ¿En Mejor Matemática han podido transferir la experiencia a otras asignaturas? ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen algún reporte? Mejor Matemática a día de hoy no ha transferido la experiencia a otras asignaturas. Quisiéramos que así sea, digamos, o sea, que sería ideal que exista un mejor lenguaje o mejor ciencia, porque eso es mejor escuela, digamos. Pero sí hay una experiencia concreta en una escuela donde se está trabajando, es una escuela pequeña y por lo tanto se ha podido posibilitar esa experiencia de trabajar con, a ver, en un año 2, digamos, de trabajar respecto de establecer este desarrollo de habilidades en la escuela y por lo tanto hacer sesiones de planificación conjunta y trabajar en la observación entre pares, está participando la totalidad de profesores de la escuela. Y por lo tanto ellos van a ser quienes adapten el Mejor Matemática a la asignatura donde más lo necesiten. Y yo creo que eso es lo ideal, o sea, porque Mejor Matemática no pretende ser mejor muchas cosas, sino que justamente pensar que hay ciertas capacidades que cuando las instalamos en la escuela facilitan la mejora en distintos aspectos. Y de hecho, por ejemplo, por más que nosotros acompañemos, invento, a un profesor en cuarto básico, si ese profesor hace clases en tercero básico, no es que sea mejor solamente en cuarto. Entonces, cuando entendemos esto como un proceso global también, en esa globalidad también entra la escuela y también entran otras asignaturas, y de ahí generar comunidades de aprendizaje y de conversar y de hablar y de entenderlo como un proceso de crecimiento. En el fondo, el momento en que el director o los UTPs o los jefes de departamento aprenden este sistema de acompañamiento, pueden dentro de los departamentos generar sus propios indicadores particulares por asignatura. Exacto. Exacto. Lo importante es que se dé la práctica del acompañamiento. Claro, en ese sentido la idea es que esto fuese como un buen ejemplo, un buen ejemplo de que hay que definir qué observar, que tengo que aprender a observar, que ahí también es una cosa súper importante, si es que observar requiere de un aprendizaje, o sea, yo tengo que aprender también a tomar evidencia respecto de lo que sucedió en la clase y no tomar evidencia de lo que yo quería que suceda, que eso sucede mucho también en los procesos de observación, que yo te diga, oye, pero no hiciste tal cosa, que es distinto a trabajar sobre lo que vi. Entonces, todo ese transitar en esos aprendizajes son los que tratamos de ir aprendiendo y trabajando con Mejor Matemática, que son súper transferibles. El profesor es el mismo, o sea, además trabajamos en muchas escuelas donde los profesores a veces hacen más que solo matemática. Por supuesto, claro. Entonces básicas, no es que va a ser mejor solo en matemática. Claro, perfecto. Claro, creo que esa es como la clave en este caso en particular. Bueno, ahora nos salimos un poquito del foco, pero estábamos hablando sobre cómo retroalimentar. Ah, sí, ya me había olvidado. Sí, así que vamos a volver ahí. La retroalimentación, a nosotros nos gusta hablar en general de observación y retroalimentación de clase. A veces hablamos de observación de clase, que también es una posibilidad, digamos, observar sin retroalimentar, pero pensando en el desarrollo profesional, yo creo que solamente eso es posible entendiendo el proceso con ambas partes, con la observación y la retroalimentación. Y la retroalimentación también la entendemos como un proceso de construcción conjunta. Y eso es bien importante porque yo les voy a contar como la experiencia de las escuelas donde trabajamos, que de repente dice, yo soy UTP, la UTP toca que es educadora diferencial, por ejemplo, y es UTP,
dice, pero no me gusta ir a observar clases porque mis profesores después piensan, o los profesores de la escuela después dicen, bueno, ¿qué me va a observar ella si no es profesora, educadora diferencial? Por ejemplo, un caso X. Cuando entendemos el proceso de observación y retro como un proceso de crecimiento conjunto y los dos sabemos qué es lo que estamos observando y sobre qué vamos a trabajar, entre comillas, da lo mismo que me observe. Si es profesor de matemática o no, cuando estamos trabajando algún indicador, por ejemplo, que no es de la disciplina, es perfecto porque simplemente me da información. Y en ese mismo sentido, la retroalimentación cambia el foco porque no la vamos a entender como un momento en el que yo te voy a leer un montón de cosas que anoté de tu clase, sino que es un momento en el que conversamos respecto de algunas cosas que sucedieron en el aula. Entonces, ahí hay varios elementos que pusimos ahí en la presentación que son interesantes y muy importantes como de resguardar en el momento de retroalimentación. Y uno tiene que ver con organizar el tiempo, para empezar. Volvemos al tema del tiempo, yo lo nombro mucho porque a veces la gente cree que como que desde la investigación no tenemos noción del tiempo y el tiempo es súper importante, en todo momento, digamos. Y con tiempo nos referimos a que si yo voy a observar, tenemos que salvaguardar el ratito, como bloquear el ratito en que voy a retroalimentar. Porque si yo observo una clase hoy día martes y la voy a retroalimentar en 2 meses más, ¿qué pasa? Ya está tan distante que va a ser poca significativa esa retroalimentación. Claro, no yo exagero con los 2 meses, pero puede que en 3 semanas también se me haya olvidado. Claro. Entonces, si yo voy a observar, idealmente mirar al tiro en el horario en qué momento podemos conversar. Entonces, idealmente pensando que no pasen más de ¿cuánto? Dentro de la semana. Perfecto. Dentro de la semana es un tiempo como razonable, sobre todo porque cuando sobrepasa la semana como que ya pasó. Entonces, dentro de la semana es un tiempo razonable, digamos. Entonces, como planificar observación con retroalimentación en términos de tiempo, que sea un ratito, que no sean 2 minutos. Yo también en mi experiencia de profesora, por ejemplo, alguna vez me retroalimentaron en un pasillo en 3 minutos. O sea, es así, digamos, porque las escuelas tienen un tiempo que es una vorágine. Pero claro, en un pasillo 3 minutos hay bulla, hay gente pasando, no da para trabajar un momento reflexivo. Es lo mismo con lo que tú decías antes del aprovechamiento, del desarrollo del pensamiento. Sí. O sea, hay que tener la paciencia porque estamos hablando de que el objetivo de esto es el desarrollo profesional y en 3 minutos no se va a dar un proceso de desarrollo profesional. No un proceso de reflexión, por lo menos que yo diga, mira, podría haberlo hecho distinto. O sea, entonces ese tiempo es un tiempo en el horario, un tiempo adecuado, que tampoco tienen que ser 3 horas, pero pueden ser 20 minutos de trabajar tranquilamente y significativamente. Ideal si son 45, pero hay que ver qué es lo que efectivamente hay a disposición, digamos. Claro. Por otro lado, pensábamos en que se genere un clima de confianza. O sea, lo del pasillo yo lo digo muy a propósito porque si vamos a conversar respecto de una clase, donde es un proceso en el que tenemos que entregarnos también a que es una construcción conjunta, para que eso se logre, no tiene que ser en un lugar público donde nos interrumpan, donde yo me sienta expuesta, sino que sea en un lugar donde estemos cómodas y podamos efectivamente conversar en confianza y decir, mira, yo miré tal cosa. No, fíjate que yo no lo hice en realidad con esta intención, pero no me resultó. O sea, que yo tenga también, y ahí volvemos como a los indicadores de clase, tenga como la posibilidad de decir, sí, yo lo planifiqué así, pero no me resultó. Claro. Me hubiera gustado que la pregunta la contestaran de esta otra manera. Y ahí hay algo bonito también, que en el fondo es lo mismo que exigimos que suceda dentro del aula, suceda en nuestra vida profesional con nuestros pares. Claro. O sea, que tengamos derecho a equivocarnos, que tengamos tiempo para responder. Y que entendamos que en ese proceso también de colaboración, al decir no me resultó, tal vez yo te voy a poder dar una sugerencia para que, oye, ¿no has pensado hacerlo de esta manera? ¿O te parece que para la próxima vez, no sé, pues, busquemos en algún libro? Claro. O sea, somos no eres. Exacto. Entonces, ese cambio en el trabajo es enorme. Y por eso hablamos de ese tipo de retroalimentación, que está muy lejos de dar información respecto de estrictamente lo que yo te vi, o lo que es peor, de cómo deberías hacerlo, a cambiar el foco respecto de cosas que fueron sucediendo en torno a las que podemos conversar y reflexionar. Perfecto. Y por eso también decimos que en esa conversación tiene que ser
en torno a la evidencia, a lo que sucedió en el aula, quitar en ese sentido como cualquier impresión personal o que pudiera enturbiar esa conversación. Y hay otra cosa que puede parecer como evidente, pero no es tanto, que es también rescatar las cosas que funcionaron muy bien. Porque a veces tenemos como la costumbre de decir todo lo que no funcionó, siendo que, y eso también es un aprendizaje que hemos tenido en Mejor Matemática, que en todas las salas suceden cosas deseables, siempre hay algo. Por lo tanto, también es importante como rescatar qué es lo que funcionó bien para, a partir de eso, que es una fortaleza, poder apoyarme en lo bueno que tengo para poder ir avanzando. Perfecto. Me comunican que tenemos una pregunta. ¿Más preguntas? Más preguntas. Dice Ernesto, a partir de lo conversado, entonces se podría decir que cuando observo y retroalimento lo hago desde el contenido pedagógico y no necesariamente desde el contenido disciplinario. Al final eso depende, igual que delante cuando decíamos que si se podía observar en menos tiempo que un bloque completo, por ejemplo, depende de lo que yo decida observar. O sea, si es que... A ver, yo entiendo el contenido disciplinario como el contenido disciplinario que trabajamos en la escuela, no como la matemática como universitaria o de los matemáticos, sino que entiendo la matemática como la matemática escolar. Y en ese sentido yo podría trabajar como más desde elementos como didácticos, si pensamos en distintas formas de representar, distintas formas de discutir, o respecto de cosas más conceptuales también, respecto a la matemática escolar, que pueden ser muy profundas. Y eso depende en el fondo de qué es lo que definamos por foco de observación, o qué es lo que definamos como nuestros indicadores. Y ahí eso es una pregunta a mí. Considerando que tal vez la pregunta tal vez apunta a que la persona no es de la disciplina, ¿puede esa persona aún así retroalimentar estos indicadores que hemos visto el día de hoy? Yo creo que para eso tenemos que formarnos. No estoy diciendo que el profesor de lenguaje, si va a ir a ver mi clase de matemática, tenga que matemática que el profesor de matemática sabe. Pero sí, si hablamos, por ejemplo, de promoción del pensamiento, para tomar el ejemplo que venimos dando, vamos a tomar nota respecto de las preguntas que y si tenemos claro los dos qué es lo que voy a ir a observar, por supuesto que va a recoger un material que me puede ayudar después a mí a reflexionar y que podemos comentar entre los dos, aun cuando no sea de la disciplina. Perfecto. Yo creo que hay cosas que indudablemente, si son muy específicas de la disciplina, es mucho más deseable, o es deseable que las observe alguien de la disciplina. Pero yo frente a eso no cerraría la puerta a que a los profesores de matemáticas los miran estrictamente profesores de matemáticas, porque de verdad depende de qué vamos a mirar y por otra parte también como del nivel de claridad que tengamos de eso que mirar. Aparte que en las escuelas básicas también puede ser que todos los profesores hacen matemáticas. Exactamente. Y también, o sea, importante decir esto, que ahí entonces el rol de los líderes medios que nosotros hemos estudiado en el centro es clave, porque si hay un jefe de departamento, si hay un departamento de matemáticas, pueden tomar estos indicadores y mirarlos con mucha propiedad, o sea, y hacerlos muy propios. Aparte que hay hartos elementos que muchas veces nos puede ayudar a mirar un externo nomás. Cuando decíamos promoción del pensamiento, de nuevo, que yo hago buenas preguntas, pero no doy tiempo para responder, eso lo puede percibir cualquier externo, independiente de si es de matemática o no. Claro. Y eso, a veces, es difícil que yo lo observe en mí misma. Entonces, depende finalmente como en qué necesite ayuda. Y ahí yo creo que es una buena herramienta tener ayuda. Y vuelvo de nuevo a lo que decía adelante, más vale observar clase aunque no sea la clase completa. Si es que sé bien que voy a ir a mirar, en este sentido es lo mismo. Claro. De repente más vale que alguien me ayude a mirar mi clase, aun cuando no sea de la disciplina, que no tener nadie que me acompañe en este proceso de desarrollo profesional. De todas maneras. Hay otra pregunta, me comunican. Jessica Ponce nos pregunta, ¿qué hacer con los colegas que no quieren recibir retroalimentación? ¿Cómo incentivarlos e integrarlos en este proceso? Mira, eso es súper complejo porque eso es lo mismo como qué hacer con aquellos profesores que no quieren ser observados. Y yo creo que es una situación súper comprensible. Es de la tradición que tenemos de observación y retroalimentación.
ya que si tenemos como tradición de observación y retroalimentación un proceso donde me van a decir todo lo que no hago o todo lo que hago mal, me parece que hay un primer paso también desde los equipos directivos, desde los líderes medios, en este caso también como los jefes de departamento, de recoger y levantar cuáles son esos temores. Claro. Es súper importante porque a veces cometemos como el error de decir, pucha, los profes mala onda que no quieren observarse y bla, 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 pero normalmente esas barreras tienen un fundamento determinado y es importante saber cuál es ese fundamento. Claro. Indagar primero que nada las causas, el por qué tiene ese temor. Exactamente. Luego yo creo que hay dos cosas claves. Cuando delante hablábamos de si la persona que va a ser observada debe saber respecto de qué se le va a observar, y yo decía un sí rotundo, también es rotundo que en el diseño del proceso de observación y retroalimentación los profesores forman parte. O sea que nosotros, por ejemplo, Mejor Matemática, partimos filmando una clase y esa filmación, para empezar, no es sorpresa, pero además el profesor o la profesora dicen, yo quiero que me vayan a observar o a filmar en el segundo A el martes a las 8 de la mañana, porque a esa hora se portan un poco mejor y yo voy a estar un poco más tranquila. Fantástico. O sea, esa cosa como de plantear los procesos como voy a pillar al otro a ver en qué momento lo hace peor, es una cosa que tenemos como que dejar de lado con candado. Y por lo tanto como ir diseñando los procesos en esa dirección, que los profesores sepan que es un proceso del que forman parte. O sea, dime tú cuándo, a qué hora. No te voy a ir a pillar. Y luego, si hay como un ambiente muy complejo, también hay que entender que nadie mejora si no quiere mejorar. Es igual que los niños, al final es siempre lo mismo que el aula. Nadie aprende si no quiere aprender. Nadie mejora si no quiere mejorar. Entonces, hay formas de ir instalando procesos. Yo puedo partir, por ejemplo, con las primeras observaciones con los profesores voluntarios. Perfecto. Y cuando los colegas vayan viendo que es una cosa que solamente le sirvió al otro, voy a acceder porque yo también quiero mejorar, como el que está al lado, que le está yendo estupendo y parece que sirve. Entonces, hay que buscar la estrategia en ese sentido. Desde la y experiencia. yo sinceramente creo que como el mandato por el mandato, sin comprender lo que sucede con el otro, hace solamente ese camino un poquito más áspero. Y ahí está como la importancia del liderazgo. Yo creo que los líderes que entienden y puedan como entregar este mensaje que tú misma nos estás dando, así como comprender y poder dar el switch a la colaboración, es cuando pueden tal vez bajarse esas barreras de la desconfianza, del temor, de pensar que me vienen a fiscalizar. Los líderes también tienen que dar tiempo para que estos procesos se instalen. A nosotros nos pasa que asumimos que hay un tiempo de instalación y de ganar confianza, que es natural. O sea, en el caso de un programa como Mujer Matemática, que es externo, muchas veces sucede esto de viene otro programa a decirnos cómo hacer las cosas y qué lata. O sea, eso a mí me parece lo más normal porque puede suceder, digamos. Y tenemos asumido entonces que hay un periodo en que al profesor le tiene que hacer sentido esto de Mejor Matemática hasta que ya sea un partner, o sea, que sea mi compañero, yo de él de mí, en este camino de mejorar en el aula. Entonces, ese tiempo hay que tomárselo, no porque al comienzo haya muchas barreras, esto no lo vamos a hacer o no funciona o no es deseable. Claro, es como el comprender que este es un proceso de cambio y que todo proceso de cambio es un proceso y toma tiempo, y van a haber personas que tal vez lo incorporen antes y tal vez lo incorporen después, y quizás al final del proceso también puede haber personas que no lo incorporen nunca y no puedan dar ese salto. Exacto, pero no por eso no es valioso. Exactamente, no por eso no es valioso. Si al final es lo mismo que pensamos con los niños, hay niños que aprenden de determinada manera, otros de otra, uno prueba distintas formas, no todos van a aprender al mismo tiempo, o sea, somos todos personas, y en ese sentido esa consideración hay que tenerla también en los equipos docentes. Claro, como sacarse un poco la idea de normalizar. Sí, exacto. Y todos los profesores mejoran, eso es súper importante. Aun cuando se demore más o menos en instalarse un proceso de observación y retro,
nosotros hemos ido observando con Mejor Matemática que cuando hacemos como mediciones para ir viendo nosotros mismos cómo vamos, cómo hemos ido aprendiendo y todo, observamos que en estos indicadores que mostrábamos de la pauta, todos los profesores mejoran en distintas velocidades y en distintos indicadores incluso, y hay indicadores que son más difíciles que otros, pero todos mejoran. Y eso es súper importante porque es lo que decíamos delante, todos podemos mejorar, pero cuando nos ponemos a trabajar en el desarrollo profesional, todos mejoran. Entonces es un mensaje súper potente porque es donde queremos poner el énfasis, pues todos podemos. Claro. Sí. Y si lo hacemos vamos a llegar a algún lado. Exactamente. Pensando en eso, podríamos llegar tal vez ya estamos cerrando, pensando en los desafíos que han aprendido ustedes a partir de la implementación de Mejor Matemática. Mira, nosotros cuando partimos con Mejor Matemática, identificamos como algunos indicadores, como línea base, por así decirlo, que estaban un poco más descendidos. Entre ellos, como tenemos ahí en la presentación, habían 2 indicadores referidos como a lo general del aula que estaban más descendidos, que eran clima de aula y consideración de la perspectiva de los estudiantes, o sea, como los niños los hago partícipes de lo que está sucediendo en el aula. Y claro, son 2 indicadores que son como básicos, como de normalización de aula para poder hacer cosas más interesantes, porque si no hay un clima de respeto en el aula, donde nos escuchemos, donde los niños se escuchen entre sí, etcétera, etcétera, difícilmente vamos a pensar en dar tiempo para pensar. Claro. Entonces nos encontramos con eso en las cosas genéricas y luego en los indicadores más matemáticos veíamos que habían indicadores bien descendidos referidos a diversidad de representaciones, diversidad de procedimientos y la promoción del pensamiento, que la clase de matemática en ese sentido no era que se hiciera poco en matemática. Normalmente en las clases de matemática hay como un concepto de hacer harto ejercicio, de hacer hartas páginas del libro, por ejemplo, pero no por eso había una riqueza en torno a representar de diversas maneras, recalcar que podemos llegar al mismo resultado por distintos caminos y los 2 son válidos, o que es deseable que yo cuestione, argumente, contrapregunte, etc. Los niños entienden lo que están haciendo, exacto, más allá de solo hacerlo. Es comprender lo que están haciendo, es pensar, y también yo como desde la matemática pienso que es entender que la matemática me permite esas cosas y no tiene como una importancia por sí misma, esa cosa de la respuesta única, que en matemática nadie se equivoca, o sea, hay un cambio ahí como de paradigma en torno a lo que es la matemática bien importante también. Y con el tiempo nosotros vimos, como te decía antes, por una parte que todos los profesores mejoran, que es súper importante hacer ese énfasis, porque no es que todos mejoren y que seamos todos buenos, pero que sí todos, al plantearnos un plan de trabajo responsable, planificado, avanzamos como en la ruta de lo deseado. Y sí observamos que 2 indicadores, por ejemplo, que son complejos de mejorar, son consideración de la perspectiva de los estudiantes y el aprovechamiento del error. Y eso es un llamado de atención grande que es también bonito de compartir hoy día, porque son 2 indicadores que tienen que ver con poner en el centro de la actividad del aula lo que sucede con el estudiante. Y a veces, como decíamos, en esta vorágine de alcanzar a ver todos los contenidos y de cumplir todo lo que tengo que cumplir y llenar el libro de clase y pasar lista y todas las cosas, no sé bien cómo tomar lo que los estudiantes dicen o los errores que cometen para el desarrollo de la clase en sí misma, que va más allá de decir sí, muy bien, o esto no se hace así, se hace asá, sino que es incorporarlo efectivamente. Y eso yo pienso que es compartido con lo que nosotros hemos visto en las investigaciones de líderes educativos, que al tomar algunos test y hacer algunas investigaciones hemos dado cuenta que los profesores hasta el momento es un indicador que tienen bien encendido el tomar la perspectiva y planificar pensando en el alumno que tengo y no en el alumno que yo me estoy imaginando, que tal vez no existe. Claro, o sea, eso es como primordial, porque de hecho además nos pasa, se me vino a la mente un caso de unas profesoras ahora que trabajan como compartidamente su nivel de primero básico, que diseñamos en un taller una actividad para promover la discusión matemática, etcétera, etcétera, que también es parte del programa Mejor Matemática, y cuando una la fue a aplicar no le pasaba nada de lo que le pasaba a la otra. Y eso es así, pues planificamos para niños
particularidades, con mis cosas, con mis dificultades, con mis fortalezas, y no me va a funcionar igual que la de la sala al lado. Pues. Claro. Y fantástico también, pues si de eso se trata. Claro, tiene que ver con contextualizar. Me cuentan que tenemos preguntas. Sí, esta es más que una pregunta, un comentario, y queremos agradecer a Edita por su comentario. Y se nos cuenta una experiencia interesante en su establecimiento. Ella ha observado clases de matemáticas donde los profesores tienen diferentes niveles de exigencia a sus estudiantes. Pregunta ella si esta estrategia es buena, qué complejidades puede tener este proceso al observar o retroalimentar a un profesor. O sea, en su aula hacen diferenciación. Dentro del aula. Exactamente. No entre aulas. No, Dentro dentro del del aula. Ajá. Pucha, eso depende un montón también, como decíamos recién, del aula que tenga. O sea, es difícil que una aula sea homogénea. Y de hecho yo creo que no es ni siquiera deseable porque el mundo no es homogéneo. Más todavía ahora con todos los programas de integración encontramos aulas más diversas en los últimos años de lo que estábamos acostumbrados a observar. Yo pienso que lo ideal es que las tareas que programe un profesor o una profesora sean abordables por todo tipo de estudiantes. Nosotros tenemos una experiencia súper bonita en el CIAE de resolución de problemas de final abierto. Era un proyecto que se llevó a cabo, se terminó hace un par de años atrás. Y la gracia de ese tipo de problema es que todos llegan a una respuesta, pero el problema es el mismo. Entonces también eso hace que todos se sientan capaces, que de repente también este pensamiento divergente que a veces se encuentra como que la gente lo considera poco matemática, tenga validez dentro de una clase de matemática. Y eso es interesante porque al final no es que yo te voy a dar una tarea fácil a ti como con bajas expectativas porque creo que puedes hacer solo eso, sino que intentar que las tareas permitan ser abordadas por la diversidad que tenga en el aula, por distintos niños en distintos niveles, de distintas formas. Y ahí sí entra nuevamente esta idea que decíamos delante de diversidad de procedimientos, diversidad de representaciones, diversidad de estrategias. Y eso es sumamente deseable, pues, que efectivamente haya diversidad, no solamente en mis estudiantes, sino que las tareas que planteamos permitan esa diversidad de formas de ser abordadas y discutidas, etcétera, etcétera. Y también pensando que la diferenciación en el aula muchas veces es vista como una estrategia para la inclusión, pero pensando que la tarea tiene que ser exactamente lo que tú dijiste, no dar una tarea a uno pensando que la expectativa de ese alumno es más baja, sino que pueda dar altas expectativas a todos, pero que pueda permitir que se desarrollen quienes necesitan tal vez más apoyo de una forma y los que no tal vez de otra. Es que nos pueden sorprender, o sea, de hecho los niños nos van a sorprender. A nosotros lo que nos pasaba en ese caso de los problemas de final abierto es que los profesores se sorprendían y decían, este problema, que no eran problemas marcianos, sino que eran simplemente, uno tan simple era como inventa tantos cálculos cuya suma sean 5, o cuyo resultado sea 5, ni siquiera la suma. Entonces yo podía inventar cuantos cálculos quisiera. Es que niños que normalmente no participaban de la clase de matemática, niños con alguna dificultad, incluso niños integrados, etcétera, 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 se metían en la tarea y creaban soluciones mucho más novedosas incluso que los niños que tenían tradicionalmente un desempeño muy bueno en matemáticas. Entonces, si no damos como esa oportunidad de sorprendernos, porque siempre separamos las tareas en fáciles y en difíciles, eso no va a suceder. Perfecto, tenemos más preguntas. Edita dice muchas gracias por la respuesta. Y Jessica pregunta, al observar clases, ¿es conveniente interactuar con los alumnos o mejor no participar? ¿Quién está observando la clase? Yo no tengo, en lo personal, experiencias de ser observador participante de la clase. Normalmente hemos trabajado también desde Mejor Matemática como observadores. O sea, alguna participación tiene porque estás perturbando la clase. Entendamos que alguien que entra a la clase no es que sea absolutamente no participante. Algún ruidito ya hay con que haya un extra en la clase. Pero sí sería cuidadosa con el hecho de pensar que el que observe también pueda como caer en la tentación de pescar la tiza o el plumón o como la dirección de la clase para mostrar cómo hay que hacerlo, porque ahí también como que estamos en otra definición de observación de clase
que no concuerda mucho con lo que venimos conversando, que tiene que ver con ayudar al otro a mirarse. Entonces, si a veces interferimos en ese proceso, probablemente la forma de ayudar al otro a mirarse se vea entorpecida. Entonces, ahí yo sería como cuidadosa de eso, sobre todo pensando en que si definimos el papel del observador como alguien que me ayuda a mirar, tiene un montón de trabajo ya observando, tomando nota y por lo tanto ese papel es difícilmente, claro, como jugar el doble papel se vuelve un poco complejo. Perfecto. Para ir terminando, me gustaría que podríamos conversar del último punto que salía en las láminas sobre los desafíos, que es lo que contamos que era en el fondo un desafío que apareció desde la investigación de ustedes, que es el tema de la perspectiva de los alumnos y el tema del aprovechamiento del error. Pensando también en uno de los resultados que nosotros tuvimos en la investigación de otros liderazgos escolares que apuntan a los líderes medios, que es el tema de comprometer a los docentes hacia prácticas colaborativas, que es un indicador que en nuestro caso estuvo bastante descendido. Entonces, como para ir terminando, podríamos dar alguna orientación hacia cómo comprometer a los docentes a estas prácticas colaborativas, como lo es la observación y retroalimentación del aula. Yo como que volvería a hacer énfasis, pienso, en la importancia del equipo directivo en ese compromiso. O sea, como que el compromiso no puede ser aislado, tiene que ser comunitario. Tampoco sirve, entre comillas, que se comprometa solo el equipo directivo y no sus profesores. Claro. Entonces, en el fondo, transmitir que para que ese compromiso sea tal, es importante que haya como una definición de necesidades conjunta, que nos haga sentido, que sea un proceso que nos haga sentido a todos, y a partir de eso, entonces, crear también las condiciones para, como decíamos, eso suceda. O sea, que el equipo directivo pueda observar clase pares si es que el objetivo de esa observación da para eso, y dar el tiempo para que se instale ese proceso con esa convicción de desarrollo profesional. Yo creo que eso es como crucial, como trabajar sobre la observación y retroalimentación. En el desarrollo profesional tiene que ser una cosa que esté como claramente establecida. Y hay otra cosa que no habíamos hablado, que para que esto funcione es bien crucial, que es, si yo voy a poner una gran cantidad de energía en un proceso de observación y retroalimentación, es bien importante ser coherente con esa planificación del proceso. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces sucede en las escuelas que tienen como el mayor espíritu de hacer observación y retro, se observa y se retroalimenta clase en marzo y abril, y después durante el año como que queda un poco estacionado y observamos otras pocas clases en noviembre. Entonces, un proceso que sea muy interrumpido, como cualquier proceso de aprendizaje, cuesta que tenga frutos deseables. Ahí hay un factor que tiene que ver con la frecuencia, que no quiere decir que yo tengo que observar clase todas las semanas, pero si convenimos que una vez al mes o 3 veces al semestre o lo que sea, cuidemos también eso, porque de lo contrario es una información que me llega al comienzo, me olvidé todo el año, me llega al final y ya me fui de vacaciones. Entonces, ahí hay un costo que puede irse un poco a la basura el esfuerzo de haber ido a observar e incluso de retroalimentar a tiempo si es que no hay una frecuencia adecuada durante el año también. Para ir como acompañando realmente ese proceso. Que sea acompañamiento. Sí, de lo contrario es un poco difícil que suceda. Me gustaría saber también, pensando que tal vez no todos los profesores, no todos los docentes directivos, no todos los líderes medios van a poder acceder tal vez a que Mejor Matemática vaya a sus establecimientos o qué sé yo. ¿Qué consejos tú le darías para que ellos pudieran implementar esta observación de las matemáticas en su establecimiento? Yo creo que como que voy a volver a temas anteriores nomás. Yo creo que es importante determinar qué cosas en matemáticas son importantes de observar, priorizar luego, porque yo puedo considerar que hay 8 cosas importantes que observar en matemáticas, incluso pueden tener los indicadores que vamos a compartir,
pero es importante hacer el ejercicio de decir, ok, de todas estas cosas que considero importantes, ¿por dónde parto? 2017 en resolución de problemas, o vamos a prestar especial atención a cuando los niños cometen errores y cómo yo los percibo, los trabajo, etc. Esta idea de mejorar en poquitas cosas a la vez es súper potente. Porque tenemos que pensar que esto no va a acabarse este año, o sea, podemos el otro año retomar y seguir con otros indicadores y así ir mejorando todo. O sea, lo ideal de esto es que en realidad la observación y la retroalimentación sea parte de nuestro quehacer siempre. O sea, como que partimos de esa idea. Y a lo largo de nuestra vida profesional iré incorporando indicadores de a poco o irán surgiendo otros. O sea, sería un poco loco también pensar que esos son los indicadores que presentamos y en 20 años más van a seguir siendo los mismos. O sea, las cosas cambian. Claro. Y de eso se trata, digamos. Y es bien interesante eso, que si vamos a trabajar un indicador, estemos todos de acuerdo en eso, lo socialicemos, trabajemos, nos pongamos bien de acuerdo a qué nos referimos con eso. ¿Qué vamos a entender por? Construir el lenguaje común. Construir el lenguaje común, sí. Y de esa manera también, yo profesor, me voy a ir dando cuenta y me voy a ir haciendo consciente de ciertas cosas. A modo de súper anécdota, yo me acuerdo que cuando empecé a conocer pautas de observación, había una que medía cuánto tiempo yo dedicaba a actividad que no era matemática, al comenzar la clase. Y yo no era consciente de eso. Y me empecé a mirar mis clases y me daba cuenta que entre que partía con matemática, pasaban como 6 minutos. Claro, en esa pauta será terrible, pero yo nunca fui consciente hasta que la pauta me lo indicó de cuánto tiempo pasaba. Entonces al final el proceso es eso, hacernos conscientes de que ciertas cosas son importantes y eso no siempre está bien establecido. O sea, ese es un buen consejo, determinar respecto de qué cosas nos queremos hacer conscientes y de a una o dos a la vez. Perfecto. Muy bien, con eso vamos a dar por finalizado. Tengo entendido que no tenemos más preguntas y quiero agradecerte mucho tu participación y tu generosidad al entregarnos esta pauta, permitirnos subirla y espero que la gente que haya estado conectada haya podido aprender y haya podido encontrar algunas pistas de cómo hacer este acompañamiento, no solo en matemáticas, porque me parece que hablamos de cosas que también eran bastante generales y que se pueden aplicar perfectamente en cualquier asignatura. Así que muchas gracias, Mariby. Gracias a ustedes y de verdad invitar a que si tienen dudas, preguntas, cosas, la idea es poder generar también este nivel, una comunidad de aprendizaje, entonces que nos mantengamos en contacto. Muchas gracias y gracias a todos los que estaban conectados. Para la próxima mes vamos a tener acá presente con nosotros lenguaje, si no me equivoco, si no tal vez sea ciencia, pero vamos a ir invitando a personas de distintas disciplinas para poder tener un diálogo similar a este, pero enfocado en sus disciplinas en particular. Pretendemos abordar no solamente las disciplinas que se miden típicamente en el CIMSE como lenguaje y matemáticas, sino también ciencias, inglés, ojalá incluso arte, incluso educación física. Si no este año, el próximo año, pero nosotros pretendemos seguir adelante con esto y el próximo mes les mandaremos información para que se inscriban y participen de estos espacios de conversación en línea. Muchas gracias y hasta la próxima.